Tengo pruebas. Limpiadora defiende a un millonario. En el tribunal el juez se congeló la humillación en el tribunal. Señorita Cruz, ¿realmente cree que alguien en esta sala va a creerle a una limpiadora? La voz del abogado retumbó por todo el salón. No lo dijo en voz baja, no lo susurró, lo pronunció alto, claro, con una sonrisa fina que no intentaba disimular el desprecio. Y la sala entera, con sus bancas de madera oscura, sus banderas nacionales flanqueando el estrado, sus lámparas frías que lo iluminaban todo sin piedad, se quedó en silencio. Valentina Cruz no parpadeó. Tenía 25 años, cabello castaño recogido en un chongo apretado, y una carpeta de cuero café apretada contra su pecho con ambos brazos, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Porque en ese momento lo era. El abogado se llamaba Licenciado Fuentes. Era un hombre de 50 y tantos años, traje gris marengo, corbata vino, zapatos con brillo de espejo. Representaba a la familia Montiel, representaba el dinero, y el dinero, en esa sala, era lo único que parecía tener voz. «Responda la pregunta, por favor», insistió Fuentes dando un paso hacia ella, con las manos juntas detrás de la espalda. «¿Usted sostiene que no tomó nada de la cuenta del señor Rodrigo Montiel Vega?» «Así es», dijo Valentina. Su voz no tembló. «¿Y también sostiene que no firmó los documentos de transferencia que obran en el expediente? Esos documentos tienen mi nombre, pero no mi firma». Fuentes soltó una carcajada breve, casi compasiva, como si acabara de escuchar el chiste más tierno del mundo. «Señoría», dijo volteando hacia el estrado con teatral incredulidad, «la acusada sostiene que alguien falsificó su firma. Una empleada doméstica, sin estudios de grafología, sin abogado defensor presente al momento de los hechos, sin un solo testigo que la respalde». Hizo una pausa. Dejó que el silencio trabajara por él. «Qué conveniente». Valentina apretó más fuerte la carpeta. El juez, el licenciado Morales Ibáñez, era un hombre de 70 años con cejas espesas y mirada de quien ya lo ha visto todo. Llevaba la toga negra con la naturalidad de quien nació usándola. Anotó algo en su libreta sin levantar la vista. «Continúe, licenciado», dijo con voz seca. Y Fuentes continuó. Valentina había llegado al Palacio de Justicia esa mañana en el metro, con sus documentos dentro de una mochila negra que cargó sobre su regazo durante todo el trayecto, sin soltarla ni un segundo. Llevaba puesto su mejor vestido, uno azul marino que le había costado 3 semanas de ahorro, y unos zapatos de tacón bajo que le habían lastimado el talón derecho desde la primera cuadra. No tenía abogado. El abogado de oficio que le habían asignado, un muchacho de no más de 28 años, con el saco arrugado y una carpeta de plástico transparente que olía a fotocopiadora, le había dicho esa misma mañana en voz baja en el pasillo del juzgado: «Señorita Cruz, mire, yo le seré honesto. La familia Montiel tiene 4 abogados. Nosotros somos... Bueno, yo soy quien soy. Lo mejor que puedo hacer es negociar una reducción de cargos si acepta la responsabilidad y... No acepté ninguna responsabilidad», lo cortó Valentina. «Porque no hice nada». El muchacho la miró con esa expresión que mezcla la lástima con el alivio de no ser el que está en aprietos. «Está bien», dijo, «como usted quiera». Y ya no abrió la boca durante toda la audiencia. La sala del juzgado no era como las que Valentina había visto en las telenovelas. Era más fría, más silenciosa. Olía a papel viejo y a desinfectante de piso. Las sillas de madera crujían si te movías. El ventilador del techo giraba con un ligero desequilibrio que producía un ruido rítmico, casi hipnótico. Cloc, cloc, cloc. En la primera fila de las butacas para el público, sentada con una blusa de seda color crema y un collar de perlas que valía más que el sueldo anual de Valentina, estaba la señora Graciela Montiel, viuda de Montiel, la matriarca. 72 años, cabello blanco perfectamente ondulado, espalda recta como palo de escoba, y una mirada que no miraba a Valentina. La atravesaba. A su lado el señor Esteban Montiel, 42 años, el hijo mayor, el que manejaba el corporativo desde que murió el padre, alto, ancho de hombros, con una mandíbula cuadrada que parecía diseñada para proyectar autoridad.
Tenía los brazos cruzados y una expresión de quien espera que le entreguen algo que ya es suyo, y detrás de ellos, solo, separado de su familia por 2 filas vacías, como si existiera un acuerdo tácito de distancia, estaba Rodrigo Montiel Vega, 35 años, el hermano menor, el millonario que, según la acusación, había sido robado por su propia empleada de limpieza. Valentina no lo miró al entrar, pero sintió su presencia como se siente el calor de una vela en un cuarto oscuro, sin necesidad de voltear. La acusación era clara: 480,000 pesos transferidos desde la cuenta personal de Rodrigo Montiel a una cuenta a nombre de Valentina Cruz, en 3 movimientos realizados durante los últimos 2 meses de su empleo en la mansión. Documentos firmados, registros bancarios, correos electrónicos desde el dispositivo de Valentina confirmando las operaciones, todo ordenado, todo impecable, todo mentira. Pero Valentina lo sabía, y por ahora solo ella lo sabía. El licenciado Fuentes llevaba 40 minutos hablando. Había descrito a Valentina como una mujer calculadora, ingrata, que aprovechó la confianza de un hombre generoso para enriquecerse a su costa. Había mostrado las transferencias en una pantalla grande al frente de la sala. Había leído fragmentos de correos que, arrancados de contexto, sonaban exactamente como él quería que sonaran. La señorita Cruz, dijo Fuentes con la pausa dramática de quien lleva 30 años en tribunales, no era solo empleada del hogar del señor Montiel, era su empleada de confianza. Tenía acceso a su agenda personal, a sus contraseñas de trabajo, a las claves de la caja fuerte del despacho privado. Y utilizó esa confianza, hizo una pausa más larga, para robarle. Valentina escuchó la palabra robarle y sintió algo caliente subirle por la garganta. No era llanto, era rabia, pero la apagó. Aún no era el momento. 3 meses atrás, Valentina había llegado a trabajar a la mansión Montiel en las lomas de Chapultepec, a través de una agencia de empleo doméstico. Era una de las propiedades más impresionantes que había visto en su vida. Paredes blancas altísimas, jardines con palmeras recortadas con regla, una alberca que parecía derramarse sobre la ciudad desde el 2º nivel. Ella era la encargada de la limpieza del ala este, la biblioteca, el estudio privado y las 2 habitaciones de huéspedes. El señor Rodrigo no vivía en la mansión principal. Tenía su propio departamento en el Pedregal, pero venía a la mansión los jueves y los domingos, generalmente por la tarde. La primera vez que Valentina lo vio, él estaba sentado en la biblioteca leyendo un contrato y tomando café. Levantó la vista cuando ella entró con el carrito de limpieza y en lugar de ignorarla, como casi todos los miembros de la familia, dijo: «Buenas tardes», solo eso, pero lo dijo mirándola a los ojos. Valentina respondió: «Buenas tardes, señor», y siguió limpiando. Pero algo en ese intercambio tan simple se quedó flotando en el aire de la biblioteca durante todo el tiempo que tardó en terminar. Con el paso de las semanas, Rodrigo fue siendo cada vez más presente en la mansión. Valentina no sabía por qué, ni le correspondía saberlo, pero notó que él siempre elegía trabajar en la biblioteca los días en que ella limpiaba esa ala, que dejaba la puerta abierta, que a veces, sin quitar los ojos del documento que leía, le preguntaba cosas. «¿Cómo se llama usted?» «Valentina, señor, Valentina Cruz». «¿De dónde es Valentina?» «De Oaxaca, señor, del Istmo». «Buen lugar, y nada más». Pero cada jueves, cada domingo, esas preguntas pequeñas, esos silencios cómodos, esa puerta abierta. Hasta que un día, 6 semanas después de que Valentina empezó a trabajar ahí, Rodrigo dejó sobre el escritorio, sin decir nada, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Dentro había un bono de 5,000 pesos y una nota que decía, en letra apretada y ligeramente inclinada: «Por su trabajo impecable». «Gracias, Valentina». Ella guardó la nota. No supo bien por qué. La dobló 4 veces y la metió en el compartimento interior de su cartera, en el fondo, donde guardaba las cosas que no quería perder. Ahora, 3 meses después, con esa carpeta café apretada contra su pecho, en medio de un tribunal, Valentina pensó en esa nota, pensó en la letra apretada e inclinada.
Pensó en la puerta abierta de la biblioteca, y supo que lo que estaba a punto de hacer no iba a ser fácil, pero lo haría de todas formas. «Señorita Cruz», dijo el juez Morales Ibáñez, levantando por fin la vista de su libreta, «¿desea usted hacer uso de la palabra?» Valentina se puso de pie. La carpeta café descansó sobre la mesa frente a ella. Sus manos la soltaron por primera vez en horas. Las palmas le sudaban. Respiró y abrió la boca. El hombre que nadie defendía. Rodrigo Montiel Vega no era el tipo de hombre que lloraba en público. No lloraba en privado tampoco, o al menos eso era lo que se había dicho a sí mismo durante los últimos 10 años, desde que aprendió que en la familia Montiel mostrar cualquier cosa que no fuera control era una forma de debilidad, y la debilidad era, según su padre, según su hermano, según cada uno de los hombres que le habían moldeado la columna vertebral desde los 6 años, la única cosa que un Montiel no podía permitirse. Pero ahí estaba, en esa sala fría que olía a papel viejo, con los puños cerrados sobre sus rodillas y los ojos clavados en un punto fijo del piso de mosaico color beige, tratando de no mirar hacia donde estaba Valentina, porque si la miraba, algo se iba a romper, y todavía no podía permitir eso. Su hermano Esteban había llegado al juzgado con coche oficial, con chófer, con el licenciado Fuentes y otros 3 abogados caminando detrás de él como una pequeña formación militar. Había saludado de mano a varios funcionarios en el pasillo. Había intercambiado un comentario en voz baja con el secretario del juzgado. Había sonreído en 2 ocasiones. Esteban siempre sonreía cuando sabía que tenía el control de la situación. Era una sonrisa sin calor, arquitectónica, diseñada para comunicar poder y no mucho más. Rodrigo había llegado solo, 20 minutos antes, caminando desde el estacionamiento con un café de máquina expendedora que no llegó a tomarse. Lo dejó en una banca del pasillo y se quedó mirando las baldosas amarillas del suelo durante un rato largo, con las manos metidas en los bolsillos del saco. Adentro de la sala, cuando se acomodó en su lugar, la segunda fila, solo, separado de su madre y de Esteban, su hermano se volteó a verlo con una expresión que era media sonrisa y media advertencia. «Ya casi acaba esto», dijo Esteban en voz baja. «En cuanto salga el veredicto, todo vuelve a la normalidad». Rodrigo no respondió. «¿Me estás escuchando?» «Te escucho, Esteban». «Bien, entonces compórtate». Rodrigo volvió la vista al frente. Su madre, en la primera fila, no se había volteado. La señora Graciela Montiel nunca miraba hacia atrás. Era uno de sus principios más arraigados. Los Montiel miran hacia adelante. Rodrigo pensó que adelante, en este caso, era una sala de tribunal donde estaban destruyendo a una mujer inocente. Pero no dijo nada. El licenciado Fuentes era bueno en lo que hacía. Extraordinariamente bueno. Rodrigo lo sabía porque lo había visto trabajar antes, en casos de la empresa, en disputas corporativas que su hermano le había encargado resolver con la velocidad y discreción de un cirujano. Fuentes no perdía, o al menos no recordaba haberlo visto perder. Esa mañana, mientras el abogado presentaba las transferencias bancarias en la pantalla grande, Rodrigo las reconoció, no porque las hubiera autorizado, sino porque las había visto antes, en la pantalla de la computadora de Esteban, un miércoles por la tarde, 3 meses atrás, cuando entró sin avisar al despacho de su hermano en el corporativo y lo encontró tecleando, con una concentración que se interrumpió de golpe en cuanto escuchó la puerta. «¿Qué haces?», había preguntado Rodrigo. «Nada que te importe», respondió Esteban, cerrando la laptop. Rodrigo vio por una fracción de segundo el encabezado de una pantalla. Un número, un nombre de banco, una cifra. En ese momento no lo relacionó con nada. Esteban siempre estaba moviendo dinero. ¿Qué era lo que hacía? Mover, reasignar, reinvertir, redistribuir. El lenguaje del corporativo Montiel era el dinero, y su hermano era fluido en ese idioma de una forma en que Rodrigo nunca lo sería. Fue después, semanas después, cuando Valentina fue convocada a una reunión con el departamento legal de la empresa, sin que Rodrigo lo supiera, sin que nadie se lo comunicara,
y fue acusada formalmente de fraude cuando los números comenzaron a encajar. Rodrigo pidió ver el expediente esa misma tarde, leyó las transferencias, leyó los correos electrónicos supuestamente enviados desde el teléfono de Valentina, leyó la firma digitalizada de los contratos y supo, con la certeza sólida y fría de quien reconoce su propia traición, lo que había pasado. Lo que pasó después fue peor. Esteban lo llamó a su oficina al día siguiente. Le ofreció un vaso de whisky que Rodrigo no tomó. Se sentó en su sillón ejecutivo con la calma de quien ha ganado antes de que empiece el juego y le explicó, con paciencia casi pedagógica, la situación. Rodrigo, escúchame bien. Lo que está pasando es lo mejor para todos. Están acusando a una mujer inocente, Esteban. Están resolviendo un problema de la empresa. Su hermano abrió las manos, como explicando algo evidente. El dinero tenía que ir a algún lugar. Necesitábamos un destino que no levantara sospechas. La muchacha tenía acceso a tus cuentas, a tu computadora, a tu firma. Era la opción más limpia. Era una persona, Esteban. Es una persona. Esteban lo miró con esa paciencia que en realidad era condescendencia. Una persona que tú nunca debiste dejar entrar tanto. ¿Sabes cuántas veces los de seguridad me reportaron que la dejabas sola en el estudio? ¿Que le mostrabas documentos? ¿Que le dabas...? Su labio superior se curvó ligeramente. ¿Notas escritas a mano? Rodrigo sintió que algo frío le recorría la nuca. No me hagas esto, dijo. Yo no te estoy haciendo nada. Te estoy explicando cómo se ven las cosas desde afuera. Esteban se puso de pie, se ajustó el saco. El juicio dura 3 audiencias máximo. Ella no tiene abogado competente, no tiene dinero para apelar y no tiene pruebas. Sale culpable, hace una condena corta, firma un acuerdo de confidencialidad y cuando salga recibe una compensación discreta que le permite vivir bien el resto de su vida. Es lo más humano que podemos hacer dadas las circunstancias. Lo más humano, repitió Rodrigo. Exactamente. Rodrigo se quedó mirando a su hermano durante un momento largo. Pensó en la cara de Valentina, en la biblioteca, en la puerta abierta, en las preguntas pequeñas y los silencios cómodos. Pensó en la nota que le dejó y que ahora se daba cuenta, probablemente ella todavía guardaba. Si dices algo, continuó Esteban, con una voz que bajó de temperatura 3 grados, si intentas interferir en esto, si hablas con ella, con sus abogados, con cualquier persona involucrada en el proceso, vas a perder mucho más que este juicio, Rodrigo. La empresa, tu participación, tu nombre, todo lo que papá te dejó, todo lo que yo te he permitido conservar, desaparece. ¿Me entiendes? No era una pregunta, era una arquitectura. ¿Me entiendes?, repitió Esteban. Te entiendo, dijo Rodrigo, y salió de la oficina. Durante las semanas que siguieron, Rodrigo intentó encontrar una salida que no implicara destruir a Valentina ni destruirse a sí mismo. Contrató de forma discreta y a través de un intermediario a un investigador privado para documentar los movimientos de Esteban. Le pidió que rastreara el origen real de las transferencias, que buscara el rastro digital que siempre quedaba, porque Esteban era inteligente, pero no era perfecto, y la perfección en materia de fraude era más difícil de lo que su hermano creía. El investigador tardó 4 semanas. Le entregó un sobre. Rodrigo leyó el contenido en el coche, solo, en el estacionamiento del corporativo, con el motor apagado y las ventanas cerradas. Era suficiente, pero no podía presentarlo él mismo. Si lo hacía, Esteban cumpliría su amenaza antes de que llegara cualquier evidencia al juez, y si Esteban cumplía su amenaza, Valentina quedaba igual de expuesta, más el daño colateral de un escándalo corporativo que aplastaría cualquier defensa que ella pudiera montar. Necesitaba que las pruebas llegaran al tribunal de otra forma, desde adentro del propio proceso, desde alguien que estuviera ahí, que tuviera voz, que el juez estuviera obligado a escuchar, desde Valentina. El problema era que para eso Valentina necesitaría tener el sobre, y para que el sobre llegara a sus manos sin que Esteban lo supiera, Rodrigo necesitaría hacer algo que durante semanas había estado evitando: contactarla.
Lo hizo una noche, 3 días antes de la audiencia, a través de una carta enviada por mensajería anónima a la dirección que tenía registrada en el expediente de la agencia de empleo. Escribió la carta a mano, sin nombre, sin remitente, solo las instrucciones de dónde recoger el sobre y una frase al final que confió en que ella reconocería. Carpeta Café. Guárdela bien. Era lo único que podía hacer sin violar directamente las condiciones que Esteban le había impuesto. Era lo único que le permitía pararse en esa sala, cerrar los puños sobre sus rodillas y no hablar. Porque si Valentina había recogido el sobre, si había entendido la carta, si había metido lo que él le mandó dentro de esa carpeta de cuero que ahora descansaba sobre la mesa frente a ella, entonces él no tendría que hablar. Ella lo haría por él. «Señorita Cruz», dijo el juez Morales Ibáñez, «¿desea usted hacer uso de la palabra?» Rodrigo levantó la vista del piso. Valentina estaba de pie. Tenía la espalda recta y las manos sobre la carpeta café, y Rodrigo, por primera vez en toda la audiencia, la miró directamente. Ella no lo miró a él, pero sus manos lentas y deliberadas comenzaron a abrir la carpeta. Y en ese instante, Rodrigo sintió algo que no había sentido en meses, que todavía era posible que todo esto terminara bien. O al menos, que terminara con la verdad. Lo que nadie vio, con permiso del señor juez, dijo Valentina, y su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba. Quisiera hablar. El licenciado Fuentes se giró hacia ella con la expresión de quien observa a un pajarito intentando abrir una caja fuerte, condescendiente, paciente, seguro de que el espectáculo terminaría pronto. El juez Morales Ibáñez asintió con la cabeza, apenas. «Tiene la palabra, señorita Cruz». Valentina soltó el aire despacio. No lo hizo de forma visible, sino hacia adentro, esa clase de respiración que nadie ve, pero que reorganiza todo lo que hay debajo del esternón. Luego puso ambas manos sobre la carpeta café, plana todavía, cerrada, y comenzó a hablar. No habló del robo, habló de la noche del jueves 14 de febrero. «Señoría, quiero describirle una noche», dijo Valentina. «No porque sea dramática, sino porque es el centro de todo lo que está discutiendo este tribunal hoy». El juez levantó una ceja. El licenciado Fuentes abrió la boca para objetar algo, pero Morales Ibáñez lo detuvo con un gesto mínimo de la mano. «Continúe. El jueves 14 de febrero yo estaba trabajando en la mansión Montiel. No era mi turno habitual, pero la señora Esperanza, la encargada del turno de noche, se había reportado enferma, y la señora Graciela Montiel me pidió quedarme hasta las 10. Yo acepté». Valentina hizo una pausa breve. A las 8:40 de la noche, mientras limpiaba el corredor que conecta la biblioteca con el despacho privado, escuché voces adentro del despacho. La puerta estaba entornada. No me detuve a propósito, pero escuché. La sala guardó silencio. Incluso el ventilador del techo pareció pausar su ritmo. «¿Qué escuchó?», preguntó el juez. «Escuché al señor Esteban Montiel decirle a alguien, en voz baja pero clara, «Ya está hecho. El destino está en la cuenta de la muchacha. Nadie va a investigar a una limpiadora». El efecto fue inmediato. 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. El licenciado Fuentes se puso de pie con una velocidad impropia de su edad. La señora Graciela Montiel giró la cabeza hacia el frente por primera vez en toda la audiencia, y Esteban Montiel en la segunda fila se quedó absolutamente inmóvil. Rodrigo, 2 filas más atrás, cerró los ojos. «Objeción, señoría», tronó Fuentes. «La acusada está fabricando un testimonio sin ningún respaldo. Sin ningún...» «Siéntese, licenciado», dijo el juez, con una calma que era más amenazante que cualquier grito. «La señorita Cruz tiene la palabra». Fuentes se sentó, pero sus nudillos, sobre la mesa, estaban blancos. Valentina continuó. Habló con una precisión que sorprendió incluso al secretario del juzgado, que llevaba 22 años transcribiendo audiencias y había desarrollado el instinto casi infalible de distinguir cuándo alguien estaba improvisando y cuándo alguien llevaba semanas preparándose para ese momento exacto.
Valentina llevaba semanas preparándose. Describió la voz de Esteban, el tono bajo, casi conversacional, de quien da instrucciones que ya han sido ejecutadas y solo confirma los detalles. Describió la segunda voz que respondió, no identificada, más joven, nerviosa, diciendo, ¿y si ella se da cuenta? Y la respuesta de Esteban, no se va a dar cuenta de nada, ni sabe lo que firmó. Momento, interrumpió el juez. ¿Usted firmó algo, señorita Cruz? Sí, señoría. Valentina respiró. 6 semanas antes de esa noche, el señor Esteban Montiel me pidió que firmara unos documentos que describió como actualización de datos de la agencia de empleo. Me los presentó en el comedor de servicio con prisa, diciéndome que era un trámite interno para regularizar mi situación laboral. Firmé donde me indicó. No leí los documentos completos porque no tuve tiempo y porque confié en que eran lo que él decía que eran. El juez anotó algo. ¿El señor Rodrigo Montiel estaba presente? No, señoría. El señor Rodrigo no estaba en la mansión ese día. El juez volvió a anotar. Fuentes, desde su silla, apretaba la pluma con una fuerza que amenazaba compartirla. Valentina continuó describiendo las semanas que siguieron a esa firma, los documentos que nunca le entregaron copia, los correos que, según la acusación, ella había enviado confirmando las transferencias desde su teléfono, un teléfono que, señaló, había estado 2 días en el cajón del comedor de servicio después de que se le cayó y se le rompió la pantalla, días durante los cuales cualquier persona con acceso a esa área pudo haberlo tomado. ¿Tiene usted evidencia de que el teléfono estuvo fuera de su posesión?, preguntó el juez. Tengo el registro de reparación de la pantalla, señoría, que indica la fecha en que lo llevé al servicio técnico y la fecha en que lo recogí. Ese registro muestra que los correos supuestamente enviados por mí fueron enviados durante esas fechas. Fuentes se levantó de nuevo. Señoría, esto es... Siéntese, licenciado. Pero... siéntese. Fuentes se sentó por segunda vez. Esta vez no volvió a levantarse. Lo que Valentina no dijo en voz alta, lo que guardó dentro de la carpeta café, todavía cerrada, todavía esperando, era la parte que ella misma no había entendido hasta recibir el sobre anónimo 3 días antes de la audiencia. El sobre había llegado un martes por la noche. Mensajería sin remitente, dirección a su nombre. Dentro había una carta manuscrita sin firma, 4 líneas, y un sobre más pequeño dentro. Las 4 líneas decían, lo que necesita está aquí adentro. Son fotografías, estados de cuenta y un USB con respaldo digital. Preséntelos cuando le den la palabra. No mencione de dónde los obtuvo. El tribunal tiene obligación de analizarlos independientemente de su origen. Carpeta café, guárdela bien. Valentina había leído la carta 3 veces. Luego abrió el sobre interior. Pasó 40 minutos revisando cada fotografía, cada estado de cuenta, cada impresión de pantalla. No era abogada, pero había trabajado 6 años en casas de personas con dinero. Y con el dinero viene el papeleo. Y con el papeleo viene un alfabetismo particular que no se enseña en ninguna escuela, pero que se aprende cuando eres la única persona de servicio a quien el patrón le pide que archive documentos porque eres la más cuidadosa, Valentina, no los vayas a mezclar. Entendió lo que tenía, entendió lo que significaba, y entendió, con una claridad que le produjo un escalofrío y un alivio simultáneos, quién se lo había mandado. Solo una persona en el mundo sabía que ella guardaba las cosas importantes en una carpeta de cuero café. En la sala del tribunal, mientras Valentina terminaba de describir el registro de reparación del teléfono, el licenciado Fuentes intercambió una mirada rápida con uno de sus colegas. Era una mirada de evaluación profesional, el tipo de comunicación silenciosa entre abogados experimentados que dice, esto se está complicando, recalcula. Esteban Montiel en la segunda fila seguía inmóvil, pero algo había cambiado en su postura. La rigidez que era autoridad se había convertido en otra clase de rigidez, la de quien espera el golpe y no sabe exactamente de qué dirección viene. La señora Graciela Montiel tenía los ojos fijos en el frente, en ningún punto específico, con una expresión que Valentina, si hubiera podido verla desde su ángulo,
Habría descrito como la de alguien que empieza a sumar 2 y 2 y no le gusta el resultado. Rodrigo seguía mirando a Valentina. Ella seguía sin mirarlo, pero su mano derecha, despacio, se posó sobre la carpeta café. «Señorita Cruz», dijo el juez Morales Ibáñez inclinándose ligeramente hacia adelante, «usted ha mencionado que escuchó una conversación el 14 de febrero. Ha descrito los documentos que firmó sin información completa. Ha referido el periodo en que su teléfono estuvo fuera de su posesión». «Así es, señoría». «Todo ello», continuó el juez, con la cadencia cuidadosa de quien elige cada palabra, como si fuera una pieza de ajedrez, «constituye testimonio. Testimonio que este tribunal tomará en consideración». Hizo una pausa. «Pero usted también ha dicho, al inicio de su declaración, que quería mostrar algo. ¿Tiene usted algún elemento material que presentar?» La sala contuvo el aliento. No de forma literal, no todos juntos y al mismo tiempo. Pero había algo en el aire de ese cuarto, algo que el juez Morales Ibáñez, con sus 38 años de carrera, reconoció como la textura particular que tienen los momentos antes de que algo cambie de forma irreversible, que hizo que todos, casi sin notarlo, dejaran de moverse. Valentina miró al juez. El juez la miró a ella, y la mano de Valentina abrió la carpeta. Primero sacó el registro de reparación del teléfono. Lo colocó sobre la mesa. Luego sacó una impresión de los estados de cuenta que mostraban el recorrido real del dinero. No desde su cuenta, sino hacia ella, desde un nodo intermedio que no era ninguna cuenta personal de Rodrigo Montiel, sino una cuenta empresarial de una subsidiaria que, según los documentos, no existía en el registro público de la empresa familiar. Luego sacó las fotografías. Eran 4, impresas en papel fotográfico de buena calidad, nítidas, fechadas en la esquina inferior derecha con marca de agua digital. Mostraban pantallas de computadora, pantallas con operaciones, pantallas con nombres de cuentas, pantallas con el cursor sobre campos de transferencia que aún no habían sido ejecutadas, y en el reflejo de una de esas pantallas, apenas perceptible pero ahí, inconfundible para quien lo conociera, el reflejo de una mano con un reloj de esfera azul marino y pulsera de acero que Valentina había visto en la muñeca de Esteban Montiel docenas de veces mientras él firmaba órdenes de servicio en el comedor de la mansión. Y por último, colocó el USB sobre la mesa. «Señoría», dijo Valentina con una voz que no tembló, «tengo pruebas. Tengo pruebas». El silencio que siguió a esas 2 palabras no fue el silencio ordinario de una sala de tribunal. Fue el otro tipo de silencio, el que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo demasiado grande para ser procesado de inmediato. El silencio de la física, cuando el péndulo llega al extremo, y el segundo entero antes de que empiece a regresar, no existe para ninguna ley del tiempo conocida. El juez Morales Ibáñez no parpadeó. Esteban Montiel no respiró. Rodrigo Montiel, 2 filas atrás, abrió los ojos despacio, como quien despierta de un sueño en el que no estaba seguro de estar dormido. Y el licenciado Fuentes, que llevaba 31 años en tribunales y había sobrevivido a declaraciones que harían palidecer a cualquier juez ordinario, sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no reconoció de inmediato porque hacía demasiado que no lo experimentaba. Sintió miedo. «Señorita Cruz», dijo el juez con una voz que había bajado media nota sin perder ni un gramo de autoridad, «se le recuerda que está usted bajo protesta de decir verdad y que cualquier elemento que presente ante este tribunal será analizado con todo el rigor que la ley establece». «Lo sé, señoría», respondió Valentina. «Por eso estoy presentándolos». El juez se volvió hacia el secretario. «Levante constancia de los elementos materiales presentados por la señorita Cruz. Proceda a catalogarlos». El secretario, un hombre delgado de lentes redondos, que llevaba toda la mañana con expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar, se puso de pie con una celeridad que sugería que esta audiencia acababa de volverse la más interesante de su año. «Sí, señoría». Fuentes se levantó por tercera vez. «Señoría, solicito que se suspenda la presentación de estos supuestos elementos hasta que podamos verificar su cadena de custodia, su autenticidad
y la legalidad de los medios por los cuales, licenciado Fuentes, dijo el juez con una paciencia que era casi clínica, los elementos presentados por la señorita Cruz serán catalogados y este tribunal determinará su admisibilidad con base en el análisis técnico correspondiente. Eso es exactamente lo que establece el proceso. Hizo una pausa. Siéntese. Fuentes se sentó, esta vez con la mandíbula ligeramente desencajada. Valentina colocó cada elemento sobre la mesa con cuidado, uno por uno, nombrando en voz alta lo que era antes de entregarlo al secretario. Registro de reparación de pantalla de teléfono celular, emitido por la empresa Tecnorápido Sucursal Doctores, con fecha del 18 al 20 de enero, firmado y sellado. El secretario lo recibió, lo numeró, lo colocó en una bolsa transparente con etiqueta. Estados de cuenta bancarios impresos, correspondientes a una cuenta a nombre de Desarrollos Inmobiliarios Noreste S.A., de C.I., que no figura en el registro público de accionistas del corporativo Montiel, pero que recibió fondos originados en cuentas del mismo corporativo en 3 movimientos durante el mes de enero. Esta vez, cuando el secretario recibió los documentos, el juez extendió la mano y pidió verlos él también. Los revisó durante 40 segundos que parecieron 40 minutos. Sus cejas, espesas y expresivas, se juntaron levemente en el centro. Anotó algo. Pasó las hojas. Anotó algo más. Continúe, dijo sin levantar la vista. 4 fotografías impresas en papel fotográfico, con marca de agua digital de fecha y hora, en la esquina inferior derecha, que muestran pantallas de computadora con operaciones de transferencia en proceso. Valentina hizo una pausa breve. En el reflejo de la pantalla de la fotografía número 3, es posible distinguir el reflejo de una mano con reloj de esfera azul marino y correa de acero. El secretario recibió las fotografías. El juez volvió a extender la mano. Esta vez tardó más, casi 2 minutos. Pasó de la fotografía 1 a la 2, de la 2 a la 3. En la 3 se detuvo, la inclinó ligeramente hacia la luz de la ventana, volvió a inclinarla. Luego la colocó sobre el escritorio boca arriba y sus ojos, esos ojos de 70 años que habían visto demasiado para sorprenderse con facilidad, se levantaron lentamente hacia donde estaba sentado Esteban Montiel. Esteban llevaba puesta, en la muñeca izquierda, un reloj Patek Philippe de esfera azul marino y correa de acero. El juez lo miró exactamente 3 segundos, luego bajó la vista a sus notas. Y por último, dijo Valentina, y su mano sacó el USB de la carpeta y lo colocó sobre la mesa. Una memoria USB que contiene respaldo digital de los documentos bancarios y fotografías que acabo de presentar, así como capturas de pantalla adicionales de correos electrónicos intercambiados desde una cuenta corporativa de Montiel Desarrollos, que no corresponde a ninguna cuenta que yo haya tenido acceso, manejado o conocido durante mi tiempo de trabajo en la mansión. El secretario recibió el USB, lo catalogó y se sentó. La sala completa pareció exhalar. Lo que ocurrió a continuación fue, para el licenciado Fuentes, la confirmación de algo que los abogados veteranos aprenden tarde o temprano con el cuerpo antes que con la mente. Hay momentos en que el caso ya no te pertenece, no porque lo hayas perdido formalmente. Eso viene después con el veredicto, con la firma del juez, con el papel oficial que nadie quiere recibir, sino porque la gravedad del cuarto ha cambiado de dirección y nada de lo que puedas decir va a cambiar esa física. Fuentes conocía ese momento, y ese momento había llegado. Pidió un receso. El juez se lo concedió. 15 minutos. Fuentes salió de la sala casi caminando, no del todo corriendo, y en el pasillo marcó el número de Esteban desde su celular personal, no desde el de trabajo, porque en situaciones como esta, los abogados inteligentes separaban los dispositivos. Esteban no contestó. Fuentes volvió a llamar. Tampoco. El abogado se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un momento, luego metió el celular al bolsillo del saco y se apoyó contra la pared del pasillo con las manos metidas en los bolsillos, mirando el techo de mosaico amarillo. 31 años. 31 años sin perder así.
Dentro de la sala, durante el receso, Valentina se quedó sentada en su lugar con las manos sobre la mesa, vacías ahora que la carpeta había sido entregada al secretario. Se sentía extrañamente ligera, como cuando cargas algo pesado durante tanto tiempo que cuando lo sueltas el brazo no sabe qué hacer con el espacio. El abogado de oficio, el muchacho del saco arrugado, se acercó a ella con una expresión que ya no era lástima, sino algo más parecido al asombro genuino de alguien que no esperaba que el espectáculo resultara tan bueno. «Señorita Cruz», dijo en voz baja, «¿de dónde sacó eso?» «De alguien que no pudo hablar», respondió ella, también en voz baja. El muchacho la miró. Luego miró hacia las filas del público, hacia donde Rodrigo Montiel seguía sentado solo, con los codos sobre las rodillas y la vista fija en el piso, en esa postura de quien ha estado cargando algo durante mucho tiempo y todavía no ha recibido el permiso de soltarlo. «¿Él?», preguntó el abogado de oficio. Valentina no respondió. El muchacho asintió despacio, como para sí mismo. «De acuerdo», dijo. «Bien, está bien», y no hizo más preguntas. Cuando el juez Morales Ibáñez regresó a la sala y golpeó el mazo sobre el escritorio para reanudar la audiencia, algo había cambiado en la arquitectura del cuarto. No físicamente. Las bancas de madera seguían siendo las mismas. El ventilador del techo seguía girando con su ligero desequilibrio. Las banderas seguían flanqueando el estrado. Pero la disposición humana era distinta. La señora Graciela Montiel, que había llegado esa mañana con la espalda recta, de quien sabe que va a ganar, tenía ahora los hombros ligeramente caídos y los ojos fijos en sus manos sobre el regazo. 72 años, y los mismos ojos que Rodrigo, oscuros y profundos, que en este momento miraban hacia adentro de algo que nadie más podía ver. Esteban Montiel había regresado a su lugar, pero algo en su postura había cambiado de forma sutil y total, como esas estructuras que desde afuera parecen intactas, pero por adentro ya se dieron. Se sentaba igual. Llevaba el mismo traje, el mismo reloj, el mismo pelo perfectamente peinado, pero sus manos, sobre sus rodillas, no terminaban de quedarse quietas, y Rodrigo en la segunda fila seguía en el mismo lugar, pero ahora tenía la espalda recta. Valentina lo notó porque era la primera cosa que notaba de él desde que entró a esa sala. No lo miró directamente, pero lo vio. El juez tomó la palabra. Este tribunal ha recibido elementos materiales presentados por la señorita Valentina Cruz que, en opinión de quien preside esta audiencia, justifican la solicitud de un análisis técnico inmediato del contenido del USB y de la autenticidad de los documentos fotográficos presentados. Hizo una pausa. Asimismo, este tribunal considera que la información contenida en dichos elementos, de confirmarse su autenticidad, modifica de forma sustancial el cuadro probatorio sobre el que descansa la acusación. Fuentes abrió la boca. El juez lo miró. Fuentes la cerró. En consecuencia, continuó el juez, este tribunal ordena la suspensión temporal de la audiencia por un periodo de 48 horas, durante las cuales los peritos adscritos a este juzgado procederán al análisis de los elementos referidos. Asimismo, este tribunal ordena que el señor Esteban Montiel Vega se abstenga de salir del país o de cambiar su domicilio durante dicho período, bajo apercibimiento de ley. La sala estalló, no de forma caótica, no con gritos o empujones, sino con ese ruido particular que hacen muchas personas conteniendo reacciones distintas al mismo tiempo. El murmullo, el susurro, el movimiento de cuerpos que no saben si levantarse o quedarse, el crujido simultáneo de docenas de sillas de madera viejas. Esteban se puso de pie. «Señoría, esto es absolutamente...» «Señor Montiel», dijo el juez, con una voz que era una pared, «siéntese o seré yo quien solicite la medida cautelar». Esteban se quedó de pie exactamente 2 segundos más de lo que era prudente. Luego se sentó, y Valentina, sentada frente a la mesa vacía donde había estado su carpeta, sintió algo que no había sentido desde hacía semanas, desde antes del sobre anónimo, desde antes de la acusación,
desde antes de la firma de esos documentos que nunca debió haber firmado sin leer. Sintió que el suelo bajo sus pies era sólido, no ganado todavía, no resuelto, no seguro, pero sólido, y por ahora con eso era suficiente. La traición de sangre. Las 48 horas concedidas para el análisis pericial fueron para cada persona involucrada de una naturaleza completamente distinta. Para Valentina, silencio en su cuarto de azotea en la colonia Doctores, arroz y frijoles, noches sin dormir repasando cada palabra, cada elemento, cada decisión que ya no podía deshacer. Para Fuentes, llamadas en estacionamientos subterráneos. Sus 3 colegas de confianza le dijeron lo mismo con distintos grados de tacto. Luego llamó a Esteban 8 veces. Esteban no contestó ninguna. Para Rodrigo, 48 horas solo en el Pedregal, con todas las luces encendidas, calculando los escenarios posibles y en cuál de ellos tendría que hablar él también. Y para Esteban, 48 horas que empezaron con furia y terminaron con algo que, aunque nunca lo habría nombrado así, era miedo. El análisis pericial del USB y de las fotografías tardó menos de lo previsto. Los peritos adscritos al juzgado eran 3, una especialista en informática forense, un perito en documentoscopia y un contador público certificado con experiencia en rastreo de operaciones financieras. Trabajaron en paralelo, cada uno en su área, sin comunicarse entre sí hasta que cada uno terminó su informe independiente. La especialista en informática forense determinó que los archivos del USB eran auténticos y que los correos incriminadores habían sido enviados desde un dispositivo distinto al de Valentina, mediante acceso remoto durante el periodo en que ella reportó no tener su teléfono. El perito en documentoscopia confirmó que las firmas en los contratos no correspondían al trazo habitual de Valentina. Las diferencias en presión, inclinación y cierre de letras eran, según el perito, concluyentes. Y el contador público, tras rastrear el recorrido del dinero a través de 5 cuentas intermedias, escribió en su informe con la economía propia de quien sabe que sus palabras van a cambiar varias vidas. Los fondos originados en la cuenta personal del señor Rodrigo Montiel Vega fueron transferidos mediante operaciones autorizadas con credenciales no correspondientes al titular, hacia una cuenta a nombre de Valentina Cruz, de la cual fueron retirados en un plazo de 48 horas por operaciones realizadas desde un dispositivo distinto al de la titular, y depositados en la cuenta de la razón social, Desarrollos Inmobiliarios, Noreste S.A.D.C.V., cuyo único firmante autorizado es el señor Esteban Montiel Vega. El informe llegó al juez Morales Ibáñez a las 11 de la mañana del segundo día. El juez lo leyó 2 veces, luego llamó a su secretario y le pidió que convocara a las partes para la reanudación de la audiencia al día siguiente. La sala del tribunal estaba más llena esa segunda mañana. No habían filtrado nada oficialmente. Pero en los juzgados, como en todos los lugares donde trabajan seres humanos, la información se mueve por canales que no figuran en ningún reglamento. Y así, con la velocidad orgánica de los rumores que resultan ser verdad, la sala amaneció con 4 filas llenas en lugar de 2, y 2 reporteros apostados en la puerta del pasillo. Valentina llegó caminando desde el metro, igual que la primera vez, con la misma mochila negra ahora vacía porque la carpeta ya no era suya, ya era del tribunal. El muchacho del saco arrugado la esperaba en la puerta con una expresión que esta vez era distinta, alerta, casi eléctrica, con los ojos más abiertos de lo que Valentina le había visto hasta entonces. Los peritajes salieron, le dijo en voz baja, caminando junto a ella hacia la sala. ¿A favor? Todos. Los 3. El muchacho exhaló. Señorita Cruz, creo que vamos a ganar esto. Valentina no respondió. Siguió caminando. Pero por primera vez en semanas el nudo del pecho se aflojó un poco. El licenciado Fuentes no estaba. Su lugar en la mesa de la defensa técnica lo ocupaba uno de sus colegas, un hombre más joven con lentes de montura delgada y una carpeta nueva que todavía olía a plástico. Cuando Valentina lo vio, algo en su interior hizo una suma rápida e intuitiva.
Fuentes se había bajado del caso. Los abogados de ese nivel no abandonan causas por razones éticas. Las abandonan cuando calculan que el costo de perder supera el beneficio de cobrar. Lo que eso significaba para el estado del caso era algo que Valentina ya sabía, pero que se volvió más real, más sólido, más irreversible, en el momento en que el juez Morales Ibáñez golpeó el mazo y abrió la sesión. Este tribunal ha recibido y analizado los informes periciales correspondientes a los elementos materiales presentados por la señorita Cruz en la audiencia anterior. El juez habló sin levantar la vista de sus notas, con la cadencia plana y precisa de quien ha pronunciado frases como esta cientos de veces y sabe que su peso no necesita entonación. Los 3 informes coinciden en sus conclusiones principales. Este tribunal los declara admisibles y los incorpora al expediente como prueba superveniente. El nuevo abogado de la familia Montiel intentó objetar algo sobre los procedimientos de cadena de custodia. El juez lo escuchó 30 segundos y luego lo interrumpió con la misma calma inapelable con que había interrumpido a Fuentes el día anterior. La cadena de custodia fue establecida por este tribunal desde el momento en que los elementos fueron catalogados en sesión. Su objeción no tiene fundamento. Continúe sentado, licenciado. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie, excepto quizás el juez que ya había visto demasiado para sorprenderse, había anticipado. Rodrigo Montiel se puso de pie. No lo hizo de forma dramática. No levantó la mano ni anunció nada. Simplemente se levantó de su banca en la segunda fila, con los hombros rectos y las manos a los lados, y dijo con una voz que era absolutamente tranquila: «Señoría, solicito hacer una declaración voluntaria». La sala se movió como un organismo único. Esteban giró la cabeza hacia su hermano con una velocidad que era puro reflejo animal. La señora Graciela Montiel cerró los ojos. El nuevo abogado abrió la boca y la cerró sin haber dicho nada. Y Valentina, sentada en su lugar frente a la mesa, sintió que el tiempo hacía algo raro, algo parecido a detenerse y acelerarse al mismo tiempo. «Tiene el derecho de hacerlo», dijo el juez. «También tiene el derecho de consultar con un abogado antes de declarar». «No necesito consultarlo», dijo Rodrigo. «Ya tomé esta decisión». Se acercó al estrado, se colocó frente al micrófono, y durante los siguientes 22 minutos, con voz firme y sin apartar los ojos del juez en ningún momento, Rodrigo Montiel Vega declaró todo lo que sabía. Habló del miércoles en que entró al despacho de Esteban y vio la pantalla. Habló de la reunión al día siguiente, del whisky que no tomó, de las palabras exactas con que su hermano le explicó lo que había hecho y por qué. Habló de la amenaza, la empresa, su participación, su nombre, todo lo que el padre les había dejado. Habló del investigador privado, del sobre, del contenido que le entregó. Habló de la carta que envió sin firma a la dirección de Valentina y de las 4 líneas que escribió a mano porque no quería que hubiera ningún rastro digital. Y habló de la carpeta café. «La primera vez que la vi con esa carpeta», dijo Rodrigo, y por primera vez en toda su declaración, su voz cambió de textura, solo un poco, solo lo suficiente para que quien escuchara con atención lo notara. Fue en la biblioteca de la mansión. Estaba archivando unos documentos que yo le había pedido que organizara. La tenía apretada contra el pecho con los 2 brazos, como si adentro hubiera algo valioso. Le pregunté qué guardaba ahí. Me dijo que sus documentos importantes, su acta de nacimiento, la credencial de elector, los comprobantes de domicilio. Hizo una pausa. Me dijo que su madre le había enseñado que los papeles importantes hay que cargarlos cerca del cuerpo, porque si los pierdes, pierdes una parte de quién eres. La sala estaba en silencio total. Incluso el ventilador parecía haberse detenido. Cuando decidí mandarle la evidencia, continuó Rodrigo, no supe cómo hacerle saber que era de fiar, que no era una trampa, que el contenido era real, y lo único que se me ocurrió